¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro módulo déficit de atención y discalculia. Pero ahora nos corresponde hablar sobre la discalculia. La discalculia, trastorno que se caracteriza por la dificultad para manejar números, operaciones y conceptos matemáticos. ¿Qué es la discalculia? Una dificultad para aprender los números y procesos en el aprendizaje de las matemáticas o son temas o puntos que están relacionados con la matemática. Incapacidad de realizar operaciones matemáticas o aritméticas. Clases. ¿Cuáles son las clases? ¿Qué tipos de dificultades o casos presentan las discalculias? Tenemos, por ejemplo, primero dice primaria, no se refiere al nivel de primaria. Le hace como si fuera número 1, ¿no? Trastorno específico único o una lesión cerebral. Puede ser que haya tenido, como dice ahí, algún tipo de lesión cerebral. En el segundo caso, se diagnostica al producirse una mala utilización de símbolos numéricos o mala realización de operaciones. La diaritmética. Dificultades para comprender el mecanismo de la numeración y retener el vocabulario asociado a esto. En la matemática tenemos un vocabulario matemático. Ese vocabulario matemático se debe emplear desde la edad inicial. Se emplea en la matemática. Luego, en el nivel de primaria, va a ir aumentando ese vocabulario matemático. Entonces, muchas veces no empleamos el vocabulario correspondiente de las matemáticas y el niño crea confusiones, ¿no? Más adelante. Y cuando es evaluado, ¿no? Posiblemente por el ministerio, en las pruebas del ministerio, ese es el gran error que comete, ¿no? Porque el niño cuando lee, hay otro término matemático que se debería usar. Y las profesoras de aula no emplean ese tipo de lenguaje. Lo que podrían hacer ustedes como parte, ¿no? De repente se les olvida, se les va, ¿no? Hacer un listado de los términos, ustedes tenerlos en el aula y siempre hablar de esos términos matemáticos. Utilizarlos. La discalculia espacial, dificultad para ordenar los números según una estructura espacial. Así como hay dificultades para las letras, ¿cierto? Los niños los confunden, la B por la D, ¿no? Lo confunden. Entonces, también en la matemática también hay esa dificultad, y hay bastante, ¿cierto? Cuando ponen el 9 como si fuera la P, el 3 como si fuera la E, ¿no? No forman bien los gráficos, la escritura como debería ser los números. Entonces, esos detalles de repente que parecen insignificantes para algunos, ¿no? Es muy valioso para un futuro. Clasificación. Según la clasificación, puede ser según el desarrollo que va a realizar el niño, su desarrollo evolutivo, según su edad, ¿no? Según va pasando el grado también. Verbal, también presentan algunas dificultades verbales, dificultades para designar y relacionar. Prognóstica, dificultad para manipular objetos, manipular objetos concretos cuando trabajamos en el área de matemática. Léxica, dificultad para leer. Para leer, por ejemplo, enunciados matemáticos, leer, ¿no? Una suma en forma horizontal, una resta en forma horizontal, ¿no? Luego, gráfica, dificultad para producir el símbolo gráfico, la escritura gráfica a la hora que lo va a escribir en el cuaderno, lo va a plasmar en una hoja. Luego tenemos la diagnóstica, dificultad para resolver cálculos mentales, ¿no? Algunos niños todavía presentan dificultades y emplean
la mano, los dedos para poder seguir sumando o restando debajo de la carpeta lo realizan, ¿no? Operacional, dificultad para realizar operaciones matemáticas. Todo eso se refiere al área de matemática. ¿Cuáles son las causas que presentan? ¿Por qué se origina esta dificultad de la discalculia? No tiene una causa exacta. Mayormente estos tipos de trastornos, y todos los trastornos, no tienen una causa específica exacta, ¿no? Están en investigación y en análisis. Si nosotros vemos que un niño presenta estas características, entonces lo que tenemos que anticiparnos es al hecho, empezar a estimularle, ¿no? A estimularle para que se pueda igualar. A no ser que sea un caso neurológico, ¿no? No tiene causas exactas debido a que este trastorno se da en niños de todas las clases y entornos sociales. Se descarta que el entorno y la influencia del niño, o sea, puede, como dice ahí, puede dar en cualquier tipo de clase social, cualquier país. No quiere decir que acá en el Perú tiene mayormente dificultades de discalculia, no es así. Muy probablemente se deberá a un problema hereditario del cerebro, en la cual unas zonas concretas que no están bien comunicadas, como por ejemplo la del procesamiento del lenguaje y del razonamiento espacial, la representación numérica. Entonces sabemos que están relacionadas las áreas del lenguaje, ¿cierto? Entonces esto es lo que ocurre, esas son una de las causas que podría ser, no dice que es así, ¿no? Que podría ser. ¿Qué síntomas presentan? ¿Cómo sé que tienen dificultades de discalculia? La dificultad para contar y utilizar los dedos, ¿no? Con ayuda, empieza a sumar, a utilizar los deditos, a contar para poder sumar. Necesita mucho tiempo para hacer los cálculos, demora más que los demás, porque no entiende lo que es el gráfico, ¿no? El gráfico de la escritura de los números. Confunde los números que suenan similares. Confunde cifras, como por ejemplo el 35 en el lugar del 53, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta si siempre lo confunde, con qué números lo confunde o solamente con ese número lo confunde. Hay que observar y hay que ver. Tiene muchos errores aritméticos. El niño no detecta errores de cálculos obvios. Por ejemplo, si tú les dices corrige, está mal lo que has hecho, esa adición, esa sustracción, el niño no lo ve, no ve el error. Pero ya lo corregí, y hay esos casos, chicas. Ya lo he revisado y no se da cuenta hasta que tú le aclaras la duda y recién, ya, lo voy a corregir, dicen, ¿no? Luego, tiene muchos errores aritméticos, el niño no detecta, como les dije, sus errores, que son evidentes, no entiende las operaciones aritméticas básicas, como la suma, la multiplicación, la división, la resta. Esas 4 operaciones aritméticas, las básicas, como dice ahí mismo, son básicas. Entonces tiene que, si no lo logra en el primer grado, en el segundo, en el tercero, pero si sigue hasta cuarto, quinto, sexto grado con la adición, problema de la adición y de la sustracción, pues ahí hay dificultades, ¿no? Puede ser que tenga un retraso leve en cuanto al área de matemática, pero se va a llegar a nivelar. Pero hay casos que no. Síntomas. Los síntomas que presentan son las siguientes que podemos ver. Dificultad en aprender la tabla de multiplicar, ¿no? Siempre intentan, y se ve hoy en día en la actualidad, usan dispositivos, usan la calculadora, tratan de evitar memorizar la tabla de multiplicar. Y mucho menos lo comprenden, o sea, no han adquirido esa noción de la multiplicación antes de, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar con bastante material concreto antes de saber la tabla de multiplicar. Si no lo aprenden ahora, ¿no? Pues va a tener dificultades en un futuro.